Este depósito de Eudeva tiene un halo de Borges. Es muy tentador y a la vez frustrante. Sí, bueno, quedémonos con el lado tentador ahora. Es un buen momento de la ciencia política. Sí, yo creo que además ahora ya no te preguntan realmente a qué te dedicas cuando decís que sos politólogo. Sí, tal cual. Él denominó al autoritarismo de los 70s, ¿no?, el autoritarismo burocrático. Queda claro que su preocupación es la democracia. Toda una producción de Guillermo, una unidad, digamos así, una heterogeneidad en la homogeneidad. Tiene claramente un hilo conductor. El concepto realmente ha tenido una sustentabilidad Concepto de Guillermo de la democracia delegativa. y, sin embargo, ese tema de la democracia delegativa se filtra en los debates sobre la calidad de la democracia. En términos de teoría política, Guillermo es el teórico de la democracia en Argentina, sin ninguna duda, y en otros países de la región la referencia es él. Bueno, como un politólogo y profesor de la facultad, investigador en temas de ciencia política, me consideraba, un poco ingenuamente, un gran conocedor de la obra de Guillermo, ¿no? Todos los que nos dedicamos mucho a la ciencia política, o incluso gente que no se dedica a la ciencia política, pero que está muy interesada en un análisis político profundo, sabe perfectamente quién es Guillermo y la importancia que tuvo. Y entonces, bueno, yo creía que sabía mucho sobre Guillermo y sobre lo que había escrito. Y preparando este libro, me encontré que sabía muchas cosas de Guillermo, pero que había muchas más que no sabía. Sobre todo, hay una cosa que a mí me impresionó, además de las cosas nuevas que aprendí sobre la obra de él. A mí me impresionó mucho el carácter homogéneo de todo el pensamiento de Guillermo. Es decir, cómo cuando vos te metés en las diferentes etapas de su producción, cuando vos te metés en las diferentes líneas argumentales que él fue desarrollando con distancias entre 10, 20, 30, 40 años de su trayectoria, y él estaba preocupado siempre por los mismos problemas, y los miraba de un lado, los miraba del otro, y eso hace, me parece que, algo muy difícil para los estándares profesionales de los intelectuales de hoy, ¿no?, que se ocupan de un tema, después se van a otro tema diferente, después se aburren. Y en cambio hay en toda una producción de Guillermo una unidad, digamos así, una heterogeneidad en la homogeneidad, ¿no? Y eso para mí fue muy impactante. Entonces me di cuenta que tenía un conocimiento más fragmentario sobre la obra de él. Sí, no, la obra de Guillermo tiene claramente un hilo conductor. Y empieza con el trabajo sobre el autoritarismo burocrático en los años 60. Y también tiene un hilo conductor en su forma metodológica de trabajar, ¿no? Es de su método de llevar adelante la ciencia política, en donde siempre desconfiaba de los paradigmas dominantes, los estudiaba muchísimo para ver dónde respondían a la realidad que trataba de explicar o no. Y a partir de ese autoritarismo creo que queda claro que su preocupación es la democracia. Entonces, cómo, digamos, se podía salir del autoritarismo, siempre pensando en una forma dinámica, ¿no? No solamente describir una realidad detallistamente, sino cómo salir de esa realidad a una realidad mejor. Y creo que esos son los hilos centrales del trabajo de Guillermo, ¿no? Digamos, desconfiar de los paradigmas dominantes y tratar de aplicar toda la fuerza de su pensamiento
a empujar el proyecto de la democracia, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el verdadero hilo conductor. Y por supuesto lo hacía a nivel macro, a nivel micro, desde los análisis que tienen la forma de manejar en la calle en Brasil, Argentina, que no todo el mundo conoce ese texto. Yo creo que desde esa cosa bien micro, esa era su gran preocupación, cómo impulsar el proyecto de la democracia y de la democratización. Ahí está, creo que ahí está el punto que estás haciendo, ¿no? Sí, y en esto del autoritarismo burocrático, a mí me parece que él marca una forma y una impronta también en la ciencia política, ¿no? Porque el libro se llama La ciencia política de Guillermo O'Donnell y tiene una doble lectura, porque por un lado es, bueno, la ciencia política que él hacía, pero por otro lado es un poco que la ciencia política es de Guillermo O'Donnell, en el sentido que él marcó a fuego una forma de mirar los problemas políticos, analizándolos con mucha rigurosidad, pero también con compromiso acerca de los resultados políticos que surgen en la política, pero también que surgen de los análisis de la política. Hay una entrevista que es la que está en el libro, y él cuenta la historia de por qué razones intelectuales, pero también por qué razones políticas él denominó al autoritarismo de los 70s, ¿no?, el autoritarismo burocrático. Él con esa denominación estaba tipificando con mayor claridad un tipo de autoritarismo que era diferente en términos analíticos, pero también se diferenciaba de la denominación política del populismo, del caudillismo, ¿no? Y hablar de populismo, de caudillismo, de cualquier otro de los términos que aparecen en el lenguaje político tiene implicancias, ¿no? Entonces a mí esa anécdota me parece muy ilustrativa acerca de el impacto y la relevancia que su obra en particular, pero también la ciencia política en general, tiene sobre el lenguaje político. Entramos a esto, impresionante, ya tenemos manual de ciencia política. Albert Medina con prólogo de Guillermo O'Donnell. Cierto, prólogo de Guillermo O'Donnell. Esta es la versión reeditada. Es la versión reeditada. Nueva. Sí. Dijiste que antes dijiste que tenías una anécdota de Guillermo cuando recién pasamos por delante de un libro sobre Malvinas. Dijiste que tenías una anécdota. Sí, pasé y estaba el libro sobre Malvinas. Inmediatamente recordé estas cosas que le pasaban a Guillermo, que tenía por el apellido O'Donnell, es un apellido irlandés. Entonces Guillermo decidió visitar el pueblo desde el cual habían salido los O'Donnell, que fueron a España y de España vinieron a la Argentina, ¿no? Entonces esto había sido justo después de la Guerra de las Malvinas. Entonces Guillermo tenía pasaporte argentino, con apellido irlandés. Y en Irlanda en ese momento el IRA estaba full con los atentados, etc. Bueno, entonces Guillermo decide visitar este pueblo, llega a Londres y por supuesto le toca de estos oficiales de migración pakistaní, de origen pakistaní, que son aún, digamos, más duros con los inmigrantes que los propios de los ingleses. Y por supuesto lo detienen. Él iba a Londres y viajaba después a Irlanda. Entonces lo detienen y por supuesto... Sí, iba a Londres como profesor. No, él iba a Irlanda. Solo de visita, claro, al entonces, pueblo. y su forma de conexión era Londres y okay. Después Dublín, etc. Bueno, entonces por supuesto lo demoran. En el pueblo, que es un pueblo mínimo que se llama Donegal, lo estaban esperando. Decían, bueno, viene este argentino que forma parte de los O'Donnell, vamos a recibirlo, un pueblito pequeño. Entonces lo detienen en Londres. Guillermo, como tuvo polio de niño, usaba bastón, entonces más complicado todo, ¿no es cierto? Lo detienen, pierde el avión, pierde la conexión, lo estaban esperando en Donegal, no llega. Imagínense, argentino, después de la Guerra de las Malvinas, yendo a Irlanda. Donegal es un pueblo limítrofe en donde el IRA era un
lugar, digamos, de apoyo a Lira. Bueno, por supuesto, después se dan cuenta, después de casi un día de detención, que no pasaba nada, que era por encima de decir soy politólogo, Todo era sospechoso. todo era sospechoso, argentino, politólogo, etc. Bueno, después cuando llega al pueblo, llega tarde y él dice, bueno, llegué un día después porque me detuvieron los ingleses. Y se transformó en el héroe del pueblo, en donde salió hasta en el diario, y en casa tengo los recortes del diario, donde decía que este miembro del pueblo ha sido detenido por el imperialismo británico, etcétera, etcétera. En cuanto vi el libro, me acordé de esa historia que Guillermo contaba muy orgullosamente de sus raíces irlandesas. Así que, pero son de esas típicas historias que Guillermo, que estaba yendo solo a conocer el pueblo, no tenía ninguna actividad académica, nada de esas cosas que él hacía, y estaba yendo solo. Este depósito de Eudeva tiene un halo de Borges. Sí, porque es un laberinto. Muy borgiano. Muy Sí. borgiano, te encontrás cualquier cosa, es un laberinto. Todo interesante. En esa visita que contás todavía no era Guillermo el teórico de la democracia, que No. después fue, ¿no? No, Porque, estaba recién comenzando el trabajo de transiciones. claro, porque 82. se me ocurre, digamos, en términos de teoría política, Guillermo es el teórico de la democracia en Argentina, sin ninguna duda, y en otros países de la región la referencia es él, ¿no? Sí. Sí, vos sabés que en el último congreso de Ciencia Política de Brasil, que estuve en Brasilia, justamente me habían pedido que hiciera una comparación entre el trabajo de Robert Dahl, que fue uno de los grandes maestros de Guillermo en Yale, y el trabajo de Guillermo. Y ahí queda clarísimo, yo hice una revisión de todos los libros de Guillermo, cuánto Guillermo citaba a Dahl, incluso en sus trabajos sobre autoritarismo. Y es uno de los primeros autores que realmente cita a Dahl, y de ahí ya desde sus primeros estudios, como estudiante graduado, ya él tenía ese interés en todos los escritos sobre democracia. Entonces de ahí ya viene, a pesar de que trabaja muchos años sobre el autoritarismo y hasta transiciones y un poco después, no se mete de lleno al tema de la teoría democrática. Ya en esos primeros trabajos él hace un esfuerzo por vincular de alguna manera su trabajo al de Dahl, y el último libro de Guillermo muestra, ¿no?, que retoma las principales ideas de Dahl para mostrar que de alguna manera son limitadas y que hay que hacer una extensión de la teoría democrática e involucrar e incluir el tema del Estado, ¿no?, como parte constitutiva de... Claro, porque en Dahl, bueno, es un teórico complejo, pero la idea fundamental de Dahl es que una democracia es un sistema donde vos te podés oponer al gobierno sin sufrir ninguna represión, ni dura ni blanda, por poder decir que estás en contra del gobierno. Sí. No sé si estás de acuerdo con eso, pero Sí. es un poco Sí, un núcleo central, ¿no? Sí, yo creo que ese es el núcleo central, y además esta idea de que para que haya elecciones limpias, libres y competitivas necesitas un cierto número de libertades civiles, políticas, etc. Yo creo un que sistema legal que te protege si sos opositor. exacto, ¿no? yo creo que esa es lo de Dahl, pero ahí Dahl no entra en el tema del Estado como sujeto de investigación, como parte constitutiva de la democracia. Lo da por sentado, ¿no? No se le pasa por la cabeza que uno puede tener una democracia en el medio de un Estado caótico que reprime a tanto a los ciudadanos como a los opositores, etc. Entonces yo creo que realmente ese es el tema de Guillermo último, que está tomando más fuerza ahora, ¿no? No tuvo tiempo él de discutir mucho sus últimas ideas, pero creo que sí, ya está haciendo inroads, está adentrándose en programas de trabajo, discusiones, debates, Claro, porque etcétera. vos podés tener efectivamente un sistema legal que te ampare para ser opositor y no tengas ninguna represión por parte de los que gobiernan, pero si eso no tiene, digamos, un Estado que tenga la suficiente efectividad, la suficiente fuerza, la suficiente carnadura como para que todos esos derechos
se puedan efectivamente plasmar, ¿no? Porque para poder ser opositor también te tenés que, o oficialista o opositor, digo, pero pensando en el esquema de este núcleo de la ida de Dahl, también tenés que tener un derecho a una educación consistente para poder formarte, y también tenés que tener un sistema de salud, tenés que tener una serie de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Ese es un poco el paso que da Guillermo, Sí, ¿no? con el concepto de agencia, ¿no? Digamos, los ciudadanos son agentes. Y para ser agentes tenés que tener unas mínimas condiciones sociales de existencia como un ser autónomo, racional, que puede tomar decisiones. Así que sí, creo que ese es el paso fundamental. Bueno, acá uno puede quedarse a vivir directamente. Sí, habría que venir a este depósito con muchas horas de tiempo. Muchísimas Porque te dan ganas, ahora vamos caminando, pero te dan ganas de pararte a mirar ver y cada abrir y una de las ojar cada cosas. uno. Sí. Por ejemplo, esto. Pero a mí me apasiona mucho el concepto de Guillermo de la democracia delegativa. Porque ahí me parece que de alguna forma él está concentrando varias de sus preocupaciones, ¿no? Porque la democracia delegativa, primero que es muy interesante porque es uno de los pocos conceptos que nacen del trabajo de un intelectual, de un académico, que se convierte en un concepto que trasciende las fronteras de la Torre de Marfil de los académicos y se expande en el lenguaje político corriente de la Argentina, por lo menos, y de otros países de América Latina, me consta que también. Se sabe perfectamente qué cosa es una democracia delegativa. Y mucha gente habla de democracia delegativa sin saber incluso que fue Guillermo el creador del concepto. Entonces ahí, bueno, yo creo que Guillermo estuvo muy preocupado por el autoritarismo, repudiándolo visceralmente, estudió las múltiples maneras en las que de un autoritarismo se puede pasar a un régimen democrático, pero cuando ese régimen democrático llegó, muchos países de América Latina, eso a él no lo conformaba, ¿no? No se quedó contento con decir, bueno, ahora hay una serie de derechos y tenemos que estar contentos con eso. Y se puso a criticar la democracia, y esa fue, creo yo, el primer gran llamado de atención sobre la idea que la democracia en América Latina no estaba funcionando del todo bien. Entonces, y él también aventura, digamos, en la parte final de ese texto, qué cosas hacen falta, ¿no? Un Estado más amplio, pensar los derechos de otra manera. Y es un tema que es muy pertinente, muy actual y muy democrático, con mucha convicción democrática. Entonces es un tema muy famoso, no es de los temas menos famosos de Guillermo, quizás es uno de los más famosos, al menos para un público más amplio. Y a mí es el que más me gusta. Es el que más te gusta. Sí, sí. Bueno, el concepto realmente ha tenido una sustentabilidad increíble, ¿no? Porque Guillermo escribió eso en el 92 y después no escribió por un tiempo largo. Y sin embargo, ese tema de la democracia delegativa se filtra en los debates sobre la calidad de la democracia. Y ese es el gran debate hoy también en América Latina, que cuál es la calidad de las democracias que tenemos. ¿Son todas iguales? ¿Son todas similares? ¿En qué están unas mejor que las otras? ¿En qué aspectos? Y por eso creo que hay un nuevo debate sobre democracia delegativa que está resurgiendo. Y que realmente apunta a este tema de la calidad de la democracia, que le preocupa tanto a los académicos como al ciudadano común, ¿no? Entonces creo que ahí esto que vos decís de que el concepto ha salido del ámbito estrictamente académico para ya expandirse hacia una discusión más política, más del día a día, de la praxis de la política, es muy relevante. Sí, y yo creo también que es muy importante para pensar incluso las coyunturas políticas de muchos países de América Latina de los últimos años, sin quedar preso de la discusión coyuntural, ¿no? Porque me parece que esa es una línea argumental para salir
definitivamente de un debate que ya ha quedado superado, que supone que por un lado está la calidad institucional, es lo formal, y eso es algo que se piensa como opuesto a la concreción de derechos reales o los avances hacia la igualdad económica de los habitantes de un país, ¿no? Como si esos dos polos que son necesarios para el desarrollo de una democracia y de un Estado y una sociedad civil fuerte fueran inevitablemente excluyentes. Y yo creo que no es así. Una democracia puede ser institucionalmente de calidad y puede brindar y hacer efectivos derechos de ciudadanía y estándares de igualdad aceptables para la mayoría o la inmensa mayoría, si no todos los ciudadanos, ¿no? Sí. Este es un libro viejo, mira. Francisco de Lich. Este es un libro de los años 80 porque de hecho fue el primer interventor, ¿no? Rector interventor de la UBA con el regreso de la democracia, en 1986. 1986, sí. Y ya estaban las primeras discusiones modernas sobre la universidad, la democracia. Guillermo era un buen observador de la política. La política es impredecible, incierta y nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Sobre todo en los países nuestros de América Latina. Bueno, él tenía muy en cuenta eso. A mí una cosa que me impresionó mucho de enterarme después, no cuando era estudiante y empecé a leer la obra de Guillermo, es que él decía que no es que hay una transición desde los gobiernos militares o los gobiernos autoritarios a la democracia, como si hubiera ya un final preestablecido, sino que él prefería hablar de transiciones desde un autoritarismo hacia no se sabe qué, ¿no? Sí, porque él a lo mejor de alguna forma perfectamente sabía que los resultados políticos son siempre inciertos. Sí, bueno, él había sido militante político en la universidad, después fue durante un tiempo brevemente funcionario, y él siempre decía que se daba cuenta que la política era un oficio durísimo y que no era para él. Y lo decía orgullosamente. Y creo que por eso tenía ese ojo clínico para la política, porque la había vivido desde adentro. Y sí, creo que uno de los temas centrales de transiciones, y que él lo recalcaba siempre cuando le decían, el libro suyo con Schmitter sobre transiciones hacia la democracia, él decía, no, nosotros escribimos sobre transiciones desde el autoritarismo, porque no sabíamos qué era lo que podía pasar hacia el final de la transición, y creo que de ahí se desemboca en sus críticas a todo el tema de la consolidación de la democracia, en la que él había escrito algo, pero después inmediatamente se dio cuenta que no era un tema que iba a llevar a buen puerto la discusión. Así que sí, creo que ese es uno de los temas que lo obsesionaban, ¿no? La incertidumbre, ¿no? La cuestión bien dinámica que tiene la política, más allá de factores estructurales que siempre le interesaron y tuvo épocas más estructuralistas que otras. Pero ese es uno de los puntos centrales del trabajo de transiciones, ¿no? Que ha sido uno de ellos. Yo creo que debe ser el texto de política comparada más citado. Me arriesgaría a decir en la historia de la ciencia política. Si nos tomamos el trabajo de buscar las citas, yo creo que es el trabajo que más ha sido citado de política comparada. Y creo que le hicieron un servicio a la política también, porque hay muchas, me han llegado comentarios, cartas, de cómo el texto de Guillermo, y Philip, por supuesto, Schmitter, que es un gran amigo, ayudó, una vez que ellos lo escribieron, en situaciones en donde todavía no había transición, tanto en Sudáfrica como por ejemplo en Chile. Yo menciono en un texto que el secretario, que ya terminó, el secretario general de OEA, Insulza, contó en un evento que el texto de Guillermo con Philip les había sido
utilísimo a ellos en la transición en Chile, pues justamente ellos hablaban de incertidumbre y me dijo a mí, dice, eso era lo que nosotros sentíamos, que teníamos incertidumbre, que cualquier paso que dábamos en una u otra dirección podía socavar todo el proceso. Así que dice que lo llevamos tipo la Biblia para cada vez que teníamos duda de algo, leerlo y sentir que estábamos en terreno un poco más firme para avanzar en la transición. Así que yo creo que ese es un gran ejemplo de un texto muy académico, muy pensado, muy discutido entre los dos autores, que discutieron bastante varios temas, algunos estaban más de acuerdo que en otros temas, pero que le hizo un servicio a la política real. Yo creo que ese es uno de los grandes textos de política comparada, que no puede haber ningún politólogo que se reciba que no lo haya, que Sí, no lo haya leído. seguro. Seguro. Ahora, eso que vos decís del ojo clínico del político, ¿no? Porque en el mundo intelectual y en el mundo académico, que era el mundo que Guillermo transitaba y vivía, tuvo también una virtud, que es una virtud de los políticos exitosos también, que es la de poder ver un problema que otros no ven y ponerlo en agenda para que otros se preocupen por ese problema que antes no habían visto. Entonces, mencionábamos el problema de la democracia delegativa, es un caso, y también el otro caso más cercano a la cuestión, a los problemas sociales de las sociedades de América Latina y no tanto quizá políticos como el de la democracia delegativa, que es este famoso concepto de Guillermo de las zonas marrones, ¿no? Entonces, es un tipo de intelectual que puede iniciar un texto académico con la oración: la situación social en América Latina es un escándalo, ¿no? Entonces, es de alguna forma un texto muy académico, muy sesudo, que empieza con una frase muy política, de mucho impacto y muy política en algún punto, ¿no? Entonces, esto de poder ver las zonas marrones es un ejemplo clarísimo de cómo visualizar desde la problemática del Estado el problema de la pobreza en América Latina, ¿no? Sí. Sí, no, zonas marrones ha sido también uno de los grandes conceptos de Guillermo, que consigue cristalizar en 2 palabras toda una realidad social. Que es donde el Estado no llega, Exacto. donde la situación social, uno no puede recurrir ni a la escuela, ni al policía, ni al hospital, Ni a la justicia, ni a nada. la justicia, ni a nada de los bienes públicos que los que vivimos en las ciudades, en las zonas azules, ¿no? Los damos como dados, pero esa no es la realidad de toda América Latina. Ahí es un momento en el que estamos apareciendo en general, digo, los politólogos, no sé qué pensás vos, mucho en los medios, en los diarios, en la radio, en la televisión, y eso, bueno, nosotros que somos de una disciplina que estaba más bien encerrada en los claustros universitarios, de repente que la sociedad se entere en mayor medida que tenemos algo para decir sobre lo que pasa en la política, me parece algo positivo, ¿no? Sí, yo creo que además ahora ya no te preguntan realmente a qué te dedicas cuando decís que sos politólogo. Sí, tal cual. Y queda demostrado la flexibilidad de la profesión, ¿no? Porque hay politólogos que se dedican a muy diferentes cosas y se destacan en muchos de esos lugares, ¿no?